Un Reich de 1000 años, esa era la visión de Hitler. Imperio fascista que dominaba continentes mediante conquista, terror y genocidio. En su mente, la guerra no se trataba solo de la victoria en el campo de batalla. Se trataba de reescribir la historia de la humanidad. ¿Pero qué creía exactamente que vendría después de que terminaran los combates? En el episodio de hoy de The Infographics Show, vamos a analizar lo que Hitler creía que sucedería después de la guerra. Hitler pensaba que Alemania no perdió realmente la Primera Guerra Mundial, sino que fue traicionada por políticos corruptos, judíos, marxistas y bolcheviques culturales. Pero bajo su mandato, él creía que Alemania resurgiría más fuerte que nunca. Impulsado por el fascismo, soñaba con un mundo con un solo hegemón en la cima, él mismo. Remodelaría el orden mundial, dividiría sus territorios entre amos y subhumanos, y solo así llegaría a la paz. O al menos eso pensaba él. Central en los planes futuros de Hitler estaba el Lebensraum, o espacio vital. La idea ya existía en el nacionalismo alemán antes de Hitler, pero él la hizo central en la ideología nazi. La raza aria alemana necesitaba tierras para expandirse, cultivar, construir ciudades y multiplicarse. Ese espacio estaba en el este, en las tierras agrícolas y zonas de recursos de Europa, del Este y la Unión Soviética. No era solo un sueño imposible. Para la década de 1930, los planificadores nazis ya estaban elaborando planos. Ellos visualizaban un gran imperio alemán creado con tierras soviéticas tomadas. Millones de eslavos, considerados subhumanos por los nazis, serían expulsados, esclavizados o dejados morir de hambre. Mientras tanto, los colonos alemanes limpiaban el terreno. Esto fue en parte establecido en el Plan Maestro para el Este, elaborado por el equipo de planificación de Heinrich Himmler. Proponía transferencias de población a una escala casi inimaginable. Regiones enteras de Polonia, Ucrania y el oeste de Rusia iban a ser desalojadas, su gente desarraigada o eliminada, solo para dar paso a la llamada raza superior. Los alemanes étnicos crearían un ejército campesino de colonos, supervisado por alemanes educados. Cuando Hitler se refería a los campesinos, no era de forma despectiva, sino con una visión romántica de la gente común trabajando la tierra. Los fascistas, como muchas dictaduras, no apreciaban a los intelectuales. Esas granjas de soldados alemanes cultivarían la tierra, se casarían y tendrían muchas familias en su utopía racial. Los nazis estimaban que entre 30 y 50 millones serían asesinados, deportados o esclavizados para lograr esto. El sufrimiento sería inimaginable. Mientras tanto, las ciudades del este serían arrasadas y reconstruidas al estilo alemán. El arquitecto de Hitler, Alberto Speer, propuso ciudades gemelas, nuevos centros urbanos inspirados en Hamburgo, Múnich y Berlín, unidos por autopistas al Reich. Las ciudades serían centros industriales con minas, fábricas y plantas hidroeléctricas para beneficio de Alemania. En Mi lucha, Hitler afirmaba que no creía posible que Dios quisiera que un pueblo controlara 50 veces más tierra que otro. Él estaba hablando de Rusia. Pero curiosamente, Rusia no siempre fue su objetivo principal. A principios de la década de 1920, él reflexionaba sobre una posible alianza entre Alemania y Rusia. Pero por supuesto, eso venía con condiciones. La población judía debía irse. Su hostilidad se dirigió a Francia y Gran Bretaña, vencedores de la Primera Guerra Mundial y responsables de hacer cumplir Versalles, tratado que, según Hitler, humilló a un gran país. Era una opinión compartida por la mayoría de los alemanes. Entonces, ¿por qué Rusia de repente se convirtió en el enemigo definitivo? Historiadores destacan la influencia de Alfred Rosenberg, primer teórico racial del partido nazi. Rosenberg, alemán báltico, huyó de la revolución bolchevique mientras estudiaba en Moscú. Le inculcó a la joven mente de Hitler la idea de que el bolchevismo no era más que un complot judío. En cuanto a los eslavos, decía que eran racialmente inferiores. La Unión Soviética representaba el mayor peligro ideológico y biológico para Alemania, según Hitler. Para cuando Hitler estaba escribiendo su libro en una celda de prisión a mediados de la década de 1920, estaba absolutamente convencido de que Rusia era el verdadero enemigo. En 1922 dijo que una alianza con los bolcheviques era imposible y que los aliados naturales de Alemania eran la Italia fascista y quizá Gran Bretaña. Sí, Gran Bretaña. Rosenberg más tarde convirtió la teoría en práctica. Fue nombrado jefe del Ministerio del Reich para los territorios orientales ocupados y encargado de hacer realidad la visión de Hitler. Bajo su supervisión, millones de eslavos y judíos fueron condenados a la inanición, el trabajo forzado y el asesinato en masa. Hitler veía en él a un guía ideológico y ejecutor ideal de sus planes. El plan de Hitler para los eslavos no solo era matarlos, sino usarlos para construir su imperio. Muchos serían forzados a trabajar en cuadrillas, construyendo caminos, cosechando y en minas. Algunos serían deportados a Siberia,
tras la nueva frontera alemana. Estos soldados campesinos, en su lugar, formarían una comunidad popular racialmente pura, unida no por clase, sino por sangre. La utopía nazi se mostraba como un paraíso sin clases. No había capitalistas codiciosos, agitadores socialistas ni aristócratas dominando al pueblo, solo agricultores arios trabajando la tierra y criando familias bajo la esvástica. En Alemania, él les dio a las personas pobres vacaciones, viajes a museos y la oportunidad de hacer cosas que antes no podían por falta de dinero. Lo llamó fuerza mediante la alegría, lo que aumentó sus seguidores. Era real, pero su sociedad igualitaria era una fantasía. La sociedad nazi aún dependía de industriales, aristócratas y élites del partido. Todavía había un nosotros y un ellos. Hitler y sus generales estudiaban mapas de la Tierra Negra de Ucrania, los campos de carbón de Donbass, el cobre, carbón, hierro, mineral, níquel, oro, platino de Rusia y el petróleo del Cáucaso. Los nazis creían que estos recursos garantizarían la autosuficiencia económica de Alemania. Ya no habría dependencia del comercio mundial ni vulnerabilidad ante bloqueos, solo un Reich fortaleza abasteciéndose de tierras conquistadas. La obsesión de Hitler con el Imperio del Este surgió por la dura experiencia de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, cuando Versalles le quitó territorio, colonias y recursos. El colapso de Wall Street en 1929 y la Gran Depresión dejaron a la República de Weimar devastada por desempleo, hiperinflación y desesperación. Para Hitler, esto confirmaba que Alemania no podía confiar en el capitalismo global ni en el juego limpio en el comercio internacional. Los banqueros y economistas eran corruptos. Les aseguró que Alemania jamás sería humillada de nuevo. Prometió que la raza superior sería llevada a la prosperidad durante 1000 años. En su mente, esto era la redención. Alemania sería vengada y un imperio perfecto surgiría de las cenizas. La actitud de Hitler hacia Gran Bretaña era complicada. Admiraba a los británicos y su imperio donde nunca se ponía el sol. Después de todo, era prueba de que un pueblo ario podía dominar enormes partes del mundo, sometiendo a poblaciones extranjeras a su voluntad y enriqueciéndose con sus recursos. Todo mientras construían las alcantarillas, las escuelas y los hospitales para mantener todo funcionando. En su segundo libro de 1928 no publicado en vida, Hitler mencionó una posible alianza anglo-germana. Alemania dominaría el continente, Gran Bretaña los mares y juntos podrían imponer el orden mundial. Pero la visión de Hitler sobre los británicos era fríamente pragmática. Primos raciales útiles como aliados, amistosos si cooperaban, enemigos a destruir si no. En la práctica, él esperaba llegar a un acuerdo, un trato de paz. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, él pensaba que Gran Bretaña aceptaría el dominio alemán en Europa a cambio de mantener su imperio de ultramar. A pesar del fracaso de la Luftwaffe en la batalla de Gran Bretaña, él seguía creyendo que podía convencer a los británicos de aceptar la paz. Soñaba con un ejército germano-británico expulsando a los estadounidenses de Islandia. Pensaba que Gran Bretaña no querría depender de Washington. Así que, por interés propio, haría un trato con Berlín. Él pensaba como un realista en términos de poder bruto. Pero Winston Churchill se interpuso en su camino, un hombre privilegiado que vivía por el Imperio Británico. Para Winston Churchill, el apaciguamiento no era estrategia. Era una sentencia de muerte lenta para Gran Bretaña. Los alemanes vendrían por ella eventualmente, y probablemente tenía razón. Los nazis buscaban controlar Europa para expandir el fascismo. Si Churchill desaparecía, pensaba Hitler, Gran Bretaña quizá cambiaría de opinión. Muchas voces influyentes en la política y negocios británicos apoyaron a Hitler. Algunas élites apoyaban el compromiso, y Hitler conocía la Unión Británica de Fascistas de Oswald Mosley. Hitler se llevaba bien con Mosley. Fue invitado de honor en la segunda boda de Mosley, celebrada en la casa del jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Esto hizo que Hitler esperara que Gran Bretaña tuviera un gobierno fascista algún día. En ese entonces, el fascismo tenía elementos de violencia, pero no era ni de cerca tan tabú como lo es ahora. En 1934, el dueño del Daily Mail, Visconde Rotamir, publicó el artículo «Hurra por las camisas negras». Tras años de miseria industrial, una guerra mundial y la Gran Depresión, Europa quedó profundamente dividida. Algunas personas realmente pensaban que el fascismo o el comunismo eran la manera de mejorar la vida. Hitler veía a Gran Bretaña como socio, pero consideraba a Estados Unidos una gran amenaza. Aún así, como con todo su pensamiento, había contradicciones. Por un lado, admiraba algunos aspectos de Estados Unidos. Respetaba a industriales como Henry Ford, quien promovía ideas antisemitas y revolucionó la manufactura con la producción en masa. Como otras empresas en Wall Street y algunos bancos estadounidenses, Ford ayudó a Hitler a construir la Alemania Mark II. Ford recibió la Gran Cruz del Águila Alemana.
uno de los mayores galardones nazis para extranjeros. Hitler admiraba las leyes de eugenesia de Estados Unidos, que inspiraron las políticas raciales nazis. Despreciaba lo que llamaba la nación mestiza, creyendo que estaba controlada por judíos y llena de razas no blancas. En su visión racial, un país de inmigrantes como irlandeses, judíos, italianos, negros y asiáticos no podría lograr una civilización estable. Aún así, Hitler hablaba a menudo de esta América mestiza como un peligro real y presente. Su poder industrial y espíritu imperialista amenazaban las ambiciones alemanas en Occidente. Según el diario del Estado Mayor Naval, Hitler le dijo al almirante Erich Raeder que Alemania y Japón debían aniquilar conjuntamente a Estados Unidos si interfería en sus planes. Pero en otras ocasiones, la descartaba casualmente, diciendo que Estados Unidos estaba decadente y destinado a colapsar por su propia diversidad. No veo futuro para los estadounidenses, escribió. Las teorías raciales de Hitler exigían desprecio por una nación mestiza, pero su instinto geopolítico sabía que si Alemania unificaba Europa, Estados Unidos respondería. La historia demuestra que las potencias hegemónicas rara vez coexisten en paz. Si un estado se vuelve demasiado fuerte, otro lo desafiará. Así es el mundo. Tarde o temprano, una Europa bajo Alemania y Estados Unidos entrarían en conflicto. Uno de los escenarios más aterradores imaginados por Hitler tras la guerra es la bomba atómica. Alemania iba muy rezagada en investigación nuclear. El régimen nazi desconfiaba de la física teórica, llamándola ciencia judía. Nunca obtuvo suficiente financiamiento, aunque había físicos destacados, algunos emigraron de Alemania a Estados Unidos. El programa Tube Alloys de Gran Bretaña logró un gran avance con el Memorando Frisch-Peierls. En 1940 se podía fabricar una bomba con solo kilos de material fisionable. Eso lo cambió todo. La bomba atómica pasó de ser una idea abstracta a un proyecto de ingeniería con consecuencias aterradoras reales. Pero a Gran Bretaña le faltaba capacidad industrial para construir una. Por eso Tube Alloys se fusionó con el proyecto Manhattan estadounidense. Pero, ¿y si Hitler y Gran Bretaña hubieran hecho las paces? ¿Londres habría compartido secretos nucleares con Berlín? No es seguro. Varios destacados científicos británicos, como Rudolf Peierls y Otto Frisch, eran refugiados judíos de la Alemania nazi. Ellos nunca habrían trabajado para Hitler. En un escenario de paz podrían haberse dirigido a Estados Unidos, llevando su experiencia con ellos. Es difícil saber qué habría ocurrido. Dependería de quién gobernara en Reino Unido, si estaba alineado con Alemania o solo esperaba apoyar a Estados Unidos. A diferencia de Gran Bretaña, la Alemania nazi habría tenido capacidad industrial para crear la bomba si los planes de Hitler en Rusia funcionaban. Con la industria checoslovaca, petróleo rumano y minas rusas controladas, el Reich habría invertido recursos en enriquecer uranio y construir reactores. El trabajo esclavo habría impulsado el esfuerzo. Tal vez no tendrían una bomba en 1945, pero para 1950, un arsenal atómico alemán sería muy plausible. Suma la fascinación de Hitler por armas de largo alcance, como el bombardero América ideado para atacar Nueva York. Y eso pinta un panorama escalofriante. En este futuro de pesadilla, bombas nucleares nazis podrían lanzarse en cohetes intercontinentales o aviones y destruir Estados Unidos. Y por eso importaba tanto que Gran Bretaña se negara a hacer la paz, y por eso Stalin lanzó a millones de hombres al triturador del Frente Oriental. Alemania llevaba la tecnología al límite, incluso sin una bomba. En ciertos aspectos, superaba a Estados Unidos y Reino Unido. Por eso los científicos nazis fueron muy buscados tras la guerra. El V-2 lanzado en 1944 fue el primer misil balístico guiado de largo alcance. En la línea de tiempo real, llegó tarde y en cantidades insuficientes para cambiar el resultado de la guerra. Con un Reich victorioso, años de paz y recursos ilimitados, los programas de cohetes habrían avanzado mucho más rápido. El Plan Z, un gran programa de rearme naval detenido por la guerra, también pudo haberse realizado. El plan contemplaba docenas de nuevos acorazados, portaaviones y cruceros, creando una marina capaz de rivalizar con la Royal Navy y eventualmente desafiar a Estados Unidos con astilleros conquistados, materias primas y mano de obra reclutada. Ese sueño podría haberse hecho realidad para la década de 1950. Estados Unidos habría estado en una posición muy precaria, a pesar de estar separado por tanto océano. Entonces, ¿qué pasaría después? Si Hitler veía a Gran Bretaña como un posible socio y a Estados Unidos como un rival inminente, tenía sentimientos encontrados sobre Japón. La Alemania nazi y el Japón imperial eran aliados, pero no de forma natural. Hitler admiraba el valor y la disciplina de los soldados japoneses, pero nunca los consideró iguales.
Los japoneses no eran arios. En el mejor de los casos, eran miembros honorarios de su club, respetados por su destreza militar, pero destinados a un papel secundario. Eso implicaba que Japón podía ser aceptado como hegemón regional en Asia Oriental, pero no alcanzar el liderazgo global. Podía tener a China. El país tenía el potencial bruto para ser una gran potencia, pero a principios del siglo XX había sido dividido y humillado por el Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Rusia. Décadas evitando el comercio internacional y sin modernizar su ejército, lo dejaron vulnerable. En el futuro imaginado por Hitler, Japón seguiría causando estragos en China, y él habría aplaudido cada momento de ello. Aún así, Japón no era igual a Alemania, no para Hitler. Él afirmaba que solo creció en poder gracias a Occidente. Según él, el comercio occidental, la ciencia europea y la tecnología germánica le dieron a Japón su fuerza moderna. Una vez afirmó que si Europa y América colapsaban, Japón se congelaría y regresaría al letargo del que fue despertado hace 7 décadas por la ola de cultura aria. En resumen, el ascenso de Japón fue prestado y copiado, no propio. Si Alemania fuera la potencia dominante en Europa, Japón aún querría gobernar gran parte de Asia. Su hambre de petróleo, caucho y metales lo llevó al sudeste asiático. Si Alemania hubiera derrotado a Rusia, Tokio podría haber mirado hacia el norte, hacia Siberia, apoderándose de tierras pero encontrando poco combustible. La fricción con Berlín y Estados Unidos era inevitable. Además, la visión de Hitler abarcaba África, no solo Europa y Asia. Alemania tuvo colonias en Namibia, Tanzania y Camerún en el siglo XIX, pero las perdió por el Tratado de Versalles. Un Reich victorioso habría recuperado y ampliado esos territorios. Desde la época del Kaiser, existían planes para un bloque alemán en África Central. Bajo Hitler, el sueño reviviría. Alemania controlaría gran parte de África, formando un imperio desde el Mediterráneo hasta el Congo, rico en recursos. El oro, cobre, caucho y petróleo de África impulsarían las industrias del Reich y su gente sería solo mano de obra, sujetos a la jerarquía racial impuesta en Europa. Combinado con Europa y las tierras soviéticas, esto le daría al Reich de Hitler el control sobre una gran parte de los recursos mundiales: grano, petróleo, carbón, metales y mano de obra. En teoría, sería un superimperio autosuficiente, rivalizando con cualquier cosa que Roma o Gran Bretaña hubieran construido. Algunos historiadores creen que Hitler solo quería dominar Europa, mientras otros dicen que buscaba el control mundial. Hitler creía que Alemania podía dominar el mundo cultural e ideológicamente, no solo por la fuerza. En su Reich de 1000 años, los alemanes celebrarían el triunfo con grandes monumentos, arcos y bulevares. Berlín sería reconstruida como Germánica, capital mundial, con un enorme salón abovedado para 180.000 personas. Era arquitectura como propaganda, diseñada para impresionar tanto a los ciudadanos como a los extranjeros. El mundo recordaría constantemente el poder alemán. Probablemente Hitler pensó que el fascismo, su cultura y economía podrían expandirse globalmente. Tras vencer a sus enemigos y abrir la puerta, podría pensar que otras naciones seguirían y adoptarían el modelo alemán. Esto no podría suceder sin construir una enorme fuerza de defensa. El ejército del Reich se habría expandido hasta convertirse en el más poderoso de la Tierra, una máquina capaz de intervenir constantemente para mantener al mundo bajo control. Su paz mundial sería, en realidad, una paz fascista, dominada por amenazas de violencia y operaciones encubiertas. Tras someter a sus enemigos, Hitler quería promover ideas pro-alemanas en universidades mediante expertos seleccionados. Economistas alemanes serían enviados al extranjero para promover políticas favorables al Reich, reflejando cómo Estados Unidos luego difundió el neoliberalismo en la Guerra Fría. Las grandes potencias pueden lograr mucho sin recurrir a la fuerza. Alemania habría hecho algo similar, creando un sistema global en el que ella fuera la ganadora. La historia se reescribiría para exaltar los logros arios en el Reich de Hitler. Él habría intentado difundir el alemán en Europa del Este y en el mundo. El cine alemán, visto en todo el mundo, serviría como propaganda, adoptando el modelo de bien contra mal. Antes de la guerra, los sistemas serían vistos como diabólicos y Hitler como el salvador de la humanidad. La versión nazi de la buena vida y el nuevo orden se exportaría en todas partes, ya sea con ideas o con violencia. Si alguien se atrevía a discrepar, sería encarcelado. La libertad de expresión sería vista como un elemento de caos. ¿Pero realmente podría haber funcionado? Hitler solía hablar de paz, pero era una paz impuesta por la violencia, una paz fascista,
Su sistema necesitaba represión, vigilancia continua y subyugar a millones permanentemente. La historia muestra que esos imperios opresivos rara vez duran. La Unión Soviética, Roma y Gran Bretaña enfrentaron resistencia constante de los pueblos sometidos. La brutalidad de la Alemania nazi habría causado rebeliones constantes. El costo de mantener el orden solo en el este, con millones de eslavos resistiendo la colonización, habría agotado al Reich. Sería una rebelión constante mientras la gente defendía sus raíces culturales. Aunque tienen defectos, las sociedades humanas buscan el pluralismo porque la gente desea libertad y dignidad. La democracia liberal y el capitalismo de libre mercado resultan más atractivos que un sistema que divide a las personas y silencia críticas. Debe ser justo. De lo contrario, la gente habla de fracaso y surgen ideologías como la de Hitler. El fascismo se habría destruido a sí mismo al final porque no es sostenible. Pero si algunas piezas se hubieran movido a diferentes lugares, el mundo definitivamente podría haber tenido un periodo en el que el fascismo le hubiera dado pelea a la democracia. Vimos lo que Hitler planeaba tras la guerra, pero ¿qué enfrentaron sus soldados? Observa el día D desde la perspectiva nazi y conoce la invasión más grande de la historia desde ese lado, o haz clic en este video.